gobernadores al final van a tomar decisiones en conjunto con la unidad, y la tranquilidad que queremos darle a nosotros, a los venezolanos, es que no se va a dar ningún paso que significa ni reconocer, ni humillarse, ni romper con lo que es el sentimiento del pueblo y del mundo entero, que es de total desconocimiento a una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, fraudulenta, y que lo que viene es a crear una dictadura en Venezuela. Y el país tiene que ver que la decisión de su dirigencia es dignificar al país y moralizar al país. No es someterse, no es simplemente subordinarse. Bueno, eso fue ayer. ¿Y de qué país estaba hablando Julio Borges? ¿De cuál oposición? Cuando hoy vamos a escuchar lo que dijo Delcy Eloína Rodríguez, precisamente hoy cuando se iban a juramentar. Pero antes tenemos aquí a Antonio Marval, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, designado por la Asamblea Nacional de Venezuela. Y tenemos a Warner Jiménez, exalcalde de Maturín, depuesto y perseguido por el régimen de Nicolás Maduro, miembro de Voluntad Popular. Antes de entrar con ustedes con la pregunta de cajón, ¿qué significa esta juramentación? Vamos a ver lo que dijo Delcy Rodríguez después de lo que dijo Julio Borges. Los gobernadores de los estados Nueva Esparta, Táchira, Mérida y el estado Anzoátegui a prestar juramento ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue firmado un acto constituyente fundado en el decreto que contempla el pleno funcionamiento en armonía del poder constituyente con los poderes constituidos, mediante el cual se establece la subordinación al poder constituyente originario de los poderes constituidos, así como la obligación de prestar juramento ante la Asamblea Constituyente para, una vez ya prestado el juramento, ir a los consejos legislativos estadales a juramentarse. Y la primera pregunta a nuestros invitados, el exalcalde de Maturín y el magistrado del Tribunal Supremo, ¿queda invalidado entonces toda esa asamblea y toda la asamblea originaria y los cargos de ustedes ante esta jura de 4 gobernadores ante la constituyente, que es inconstitucional? Bueno, el hecho de que se hayan juramentado 4 gobernadores ante la Asamblea Nacional, 4 de 5. 4 de 5, no significa que están convalidando un órgano que nació de manera ilegítima. Es evidente que, primero, en primer lugar, no están dentro de las funciones ni constitucionales, ni en ninguna ley que rige en Venezuela, que los gobernadores deben juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Lo hacen por ese mecanismo de presión que hay para lograr un objetivo, lo hacen por circunstancias pero no pero eso no quiere, el hecho de que lo hayan realizado no quiere decir que están legitimando ese órgano. Es un órgano que nace, primero, no es producto de la voluntad del pueblo. Pero no es peor, más que legitimar, subordinarse a un poder ilegítimo. Evidentemente, lo que pasó con el Tribunal Supremo de Justicia, que está en Venezuela, que los magistrados colocaron a la orden de este órgano todos sus cargos. Quiere decir que en Venezuela, en los actuales momentos, esos magistrados son ilegítimos, porque se subordinaron ante un órgano cuando todos sabemos que la columna vertebral de un Estado de Derecho es el Poder Judicial. No es viable que en Venezuela los magistrados, en este caso, se hayan puesto a la orden de este órgano. Igual va a suceder con los gobernadores. Son actos írritos que no tienen ningún tipo de validez y que a la larga va a ser declarado desde el punto de vista constitucional. Pero políticamente esto es un suicidio y demuestra la fractura que hay en la oposición, porque Julio Borges diciendo eso y hoy haciendo lo contrario, estos 4 gobernadores, a excepción del señor Guanipa, de Zulia, ¿qué quiere decir esto? Que hay una fracción cuando Acción Democrática, y es el rumor que hay, de que hubo reuniones en Santo Domingo, en República Dominicana, patrocinadas por Leonel Fernández y por Rodríguez Zapatero, y también Martín Torrijos, donde se llegó a todos estos acuerdos y que Acción Democrática iba a entrar por el aro con Henry Ramos Alup a la cabeza. Sí, bueno, la verdad, Oscar, es que en Venezuela hay una dictadura delincuencial que humilla a la gente
para poder erigirse sobre eso. Ahora, hay que entender la situación nuestra. La oposición en Venezuela es un aglutinamiento de diversos factores, de diversas fuerzas. Ahí estamos los que somos de Voluntad Popular, que estamos con Leopoldo, los que están con Enrique Capriles y Julio Borges, que es Primero Justicia. Está también una serie de partidos, y entre los cuales, por supuesto, está Acción Democrática. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Que los gobernadores de Acción Democrática, de una parte de la unidad, fueron a juramentarse ante una Asamblea Nacional fraudulenta, inconstituyente, que nosotros y el mundo entero no la reconoce. Sí, es cierto, eso demuestra lo que a sotovoces se conocía, que había una fractura dentro de la unidad, y nosotros tenemos que reconocer las cosas para poder seguir adelante. Es una fractura, nos duele muchísimo, es una, digamos, una falta de dignidad, pero yo creo que apartando eso, también tenemos que reconocer el valor, el coraje y la dignidad que ha tenido uno de los gobernadores, como es el caso de Juan Pablo Guanipa del Zulia. Vamos a ver lo que dijo, para continuar con nuestros invitados, Warner Jiménez y Antonio Marval. Por dignidad, por amor al Zulia, por amor a Venezuela, porque estamos en una búsqueda, en una lucha para conseguir la democracia y para conseguir la libertad. Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del estado Zulia, no se somete a la juramentación a la que nos quieren obligar vía chantaje ante la Asamblea Nacional Constituyente ni ante su directiva. Lo decimos con orgullo patrio, lo decimos con la convicción de quien está haciendo lo correcto, y además exigimos al Consejo Legislativo del Estado Zulia que respete la voluntad del pueblo zuliano y que proceda inmediatamente a la juramentación del gobernador electo del Zulia, que es Juan Pablo Guanipa. Se ha producido hace poco tiempo una reacción de María Corina Machado a través de un tuit. Vamos a ver lo que dice María Corina. Qué vergüenza, da náuseas. Les aseguro que el país que construiremos juntos será diferente, será decente. Es una declaración muy dura de María Corina. También Enrique Capriles lo ha condenado. Y Borges, ¿se dividió la oposición? Bueno, de verdad que nosotros como magistrados del Tribunal Supremo nos debemos al pueblo venezolano, ¿no? Fuimos elegidos por una Asamblea Nacional, y a la Asamblea Nacional que nos eligió bajo los caminos constitucionales es el órgano que nosotros consideramos legítimo en este caso. Que haya una fractura interna dentro de las fuerzas que obtuvieron esa victoria contundente en la Asamblea Nacional, bueno, nosotros como venezolanos llamamos a esa reconciliación que es necesaria, y que en un futuro también va a ser necesaria no solo la reconciliación dentro de los factores de oposición, sino también de todo el pueblo venezolano. Tenemos que juzgar a ese reencuentro de los venezolanos, pero evidentemente nuestra posición es y será la misma posición internacional, donde el único órgano de voluntad popular que fue elegido por el pueblo es la Asamblea Nacional y no la Asamblea Nacional Constituyente. Warner, ¿cómo queda esa imagen de la oposición ante la comunidad internacional cuando se produce esto? Bueno, yo creo que la comunidad internacional tiene claro cómo es la composición de las fuerzas de oposición en Venezuela y sabe que nosotros no tenemos un solo líder monolítico, que es una composición de fuerza, y sabe quién es cada quien. Yo creo que no es que se dividió la unidad, la oposición, yo creo que hay una depuración. Nosotros, Voluntad Popular, no solo no avalamos, condenamos rotundamente lo que pasó. Yo era candidato a gobernación en mi estado, por eso me persiguieron, porque tenía 60 puntos en las encuestas en Monagas, donde tenemos una gobernadora del PSV y todos los alcaldes, y por eso me persiguieron. Y yo hubiese preferido, Oscar, que me destituyeran de ipso facto a irme a juramentar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué va a pasar? Que esos gobernadores, prácticamente los que hoy sucumbieron ante la ANC, le están diciendo, cuando ustedes quieran, me destituyen, y van a pasar muy mal por debajo de la mesa, mientras que Juan Pablo Guanipa, si lo destituyen, bueno, quedará, digamos, muy por alto. Y está la lucha de Andrés Velázquez también. Que sometió un recurso, ¿no? Sí, hoy estuvo en el CNE, porque es claramente demostrable y demostrado que con las actas en la mano, no solamente era un problema de actas, el fraude en Venezuela, que fue gigantesco y que nosotros lo denunciamos aquí, con las actas en la mano queda claramente identificado que él es el gobernador del estado más grande de Venezuela, que es el estado Bolívar. El estado Bolívar. Gracias por venir esta noche, y nosotros seguiremos aquí dándole seguimiento a esta crisis
venezolana que todos los días da un giro inédito.